¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos aquí a Puertos Argentinos por el Provincial Radio y por provincial.com.ar, junto por supuesto a Ángel Elías, que nos acompaña a, en este caso, recorrer los puertos del país. Y hoy nos vamos a ir para uno de los puertos más destacados que tiene la Patagonia Argentina, como es el de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y es por ello que junto con Ángel vamos a conversar en este recorrido que estamos iniciando con Fabio Cambareri, que es administrador del puerto justamente de Comodoro Rivadavia. Primero, por supuesto, saludo a Ángel y el propio Ángel le dará la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo te va, Ángel? Bienvenido. Bien, muy bien. Hola, Fabio. Bueno, un gusto tenerte. Con Fabio nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos compartido el Consejo Portuario Argentino. Él actualmente es el vicepresidente del Consejo Portuario Argentino, además de ser el presidente de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia. Bueno, una figura joven dentro del ambiente portuario, que va ascendiendo en el conocimiento público, y nos parecía muy interesante poder escucharlo. Fabio, vos sabés que nosotros hablamos generalmente, empezamos por el tema que fue el tema del momento y que seguramente lo seguirá siendo, que es la hidrovía. Por eso hablamos mucho con los puertos del Upriver, por los puertos del río Paraná, y después, en otro sentido, nos fuimos vinculando también con los puertos de la provincia de Buenos Aires, con algunos de ellos que están sobre el río Paraná. Seguramente nos comunicaremos nuevamente con la gente de La Plata. Pero la idea es hacer un recorrido sobre los puertos con una idea muy sencilla, que es que entendemos, y la radio de hecho juega un gran papel en esto, que la Argentina tiene poca cultura portuaria, a pesar de tener litoral marítimo y fluvial tan importante, que muchas veces se desaprovecha lo que significan los ríos y los mares, y lo que falta justamente es difundir para qué sirven, porque muchas veces se los conoce más por algún problema que pueden causar que por los inmensos beneficios que han provocado los puertos a lo largo de toda la historia del desarrollo de la Argentina. Diría, junto con el ferrocarril, fueron dos motores trascendentes. Y como hablamos mucho de la hidrovía y como hablamos mucho de los puertos del área metropolitana de Buenos Aires, tanto el puerto de Buenos Aires como Tocsur, etc., nos pareció muy bueno invitarte, y además te agradecemos muchísimo. Sé que, como todos los que están en esta actividad, estás con muchas cosas, pero para que nos cuentes globalmente, como para empezar a hablar, cuáles son las características centrales de tu puerto, cuáles son los proyectos que tiene el puerto, cuáles son las producciones que se mueven a través de este puerto, que tiene particularidades, ¿no? Y después, en todo caso, podemos charlar en líneas generales sobre el conjunto del sistema portuario, según tu visión, que es la que tenés a partir del Consejo Portuario Argentino. Te escucho, Fabio. Perdón, está. ¿Sí se ve? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería agradecer a Marcelo y a Ángel Pini Elías de la actividad portuaria. Perdón, creo que tengo un problema acá con la cámara. A ver. Igual te escuchamos, Fabio, no hay problema. Podemos seguir charlando, ¿eh? Bueno, estaba diciendo que, bueno, con Ángel Elías nos conocemos, es un referente de la actividad, tiene una amplia trayectoria como autoridad del ENAPRO y también como autoridad del Consejo Portuario Argentino. Me tocó la oportunidad de conocerlo como estaba primero de vicepresidente, y después hubo 2 periodos consecutivos que fue presidente del Consejo Portuario. Y además de su participación en distintos foros de la actividad, el Consejo Federal y algunos foros internacionales. Bueno, nosotros, yo me incorporé después, estoy ya hace 6 años en la actividad. Estamos ahora participo del Consejo Portuario Argentino, en este momento en el cargo de vicepresidente. La presidencia es el interventor de AGP, que es también un amigo de carrera portuaria, es José Beni. Bueno, también nos tocó a nosotros, puertos del interior, bueno, estar en ese lugar dentro de la comisión. También participan distintos puertos importantes de Argentina. Bueno, como una cuestión previa, antes de hablar de nuestro puerto,
queremos decir que estamos en un momento dentro del sistema portuario argentino, en un momento de análisis. Nosotros entendemos que se van a cumplir 30 años de lo que fueron las reformas que se llevaron a cabo en los 90, con ese proceso de descentralización, de federalización y también de privatización del sector portuario. También coincide con el vencimiento de esos convenios que habían sobre el mantenimiento de la hidrovía, que fue durante este año. También coincide con el vencimiento de las concesiones, por ejemplo, de AGT, del puerto de Buenos Aires, y también eso también llevaba aparejado un análisis, un debate sobre cuál es la solución logística al área metropolitana. No era solamente la concesión del puerto de Buenos Aires, sino era el proyecto de cuál era el puerto o esa solución que requiere todo el área, donde convive el puerto de Buenos Aires, Dock Sud, también está La Plata, y las terminales privadas, no está Tec Plata, que también es una terminal, también son 3 puertos que conviven en esa área. En esos años, bueno, te tocaba estar a vos, José, cuando se hablaba también de nuevos proyectos para el puerto de Buenos Aires. Y eso todavía es un análisis, una cuestión que está en un proceso de definición. La hidrovía, el puerto de Buenos Aires, y después hay posiciones a veces encontradas sobre el rol público dentro de los puertos, si fueron buenas o no las reformas, no solo, tan solo en los puertos, sino en lo que fue el transporte ferroviario o ferroportuario, ¿no? Fue todo un análisis de las políticas de los 90 en este momento. En este contexto, nosotros creemos que el Consejo Portuario es un ámbito donde se pueden llegar a posiciones de consenso, o donde no se presentan antagonismos en materia de política sobre lo estatal y lo privado, o sobre las regiones. Creo que en este momento se pueden, dentro de las autoridades, para los próximos años. Nosotros, lo que respecta a los puertos del interior, si me permiten, podemos decir que las realidades, las regiones son distintas en todo el sistema portuario argentino. Y el impacto de las reformas también fue distinto. Tenemos una realidad en lo que es el sur de la hidrovía, donde es una de las regiones más prósperas del país, no solamente en el sistema portuario público, sino también en el sistema privado. Toda la zona de Rosafé, toda esa región es una de las más ricas del país y es un motor de la economía argentina. Lo mismo existe en esa región, que es el complejo de Zárate-Campana, y hacia el puerto de Buenos Aires y todos los puertos metropolitanos. Es decir, puede haber una región central donde la realidad portuaria tiene determinadas características, y otra realidad es otras regiones que, por ejemplo, puede ser el norte de la hidrovía, por ejemplo, de Tingües hasta Confluencia. En lo que respecta a los puertos de la provincia de Buenos Aires, también hay puertos que han tenido un crecimiento muy importante en estos últimos 30 años. El caso de Bahía Blanca, para mí es un puerto modelo, es un ejemplo de gestión y también de crecimiento. Tiene muchas novedades, mucho trabajo, es para destacar. Pero bueno, tenemos también otros puertos como Quequén, como Mar del Plata, que son puertos que le han ido bien, y son puertos de distintas actividades, ¿no? Quequén es granelero y Mar del Plata es un puerto pesquero, pero son puertos que crecieron en el marco de ese consorcio, ¿no? De ese modelo de gestión descentralizado. Nosotros en el sur, en lo que es la Patagonia, tenemos otra realidad. Se puede decir como puertos más relevantes está, Puerto Madryn, es un puerto que está asociado al sector privado, tiene una sinergia con lo que es la industria del aluminio, Aluar, que es una de las principales empresas exportadoras de Argentina. También tiene una unión con lo que es el sector pesquero, y también hay el desarrollo del turismo a través de los cruceros. Puerto Madryn es uno de los 3 puertos de Argentina que recibe cruceros, y bueno, es un modelo donde funciona bien
todo este sistema de gestión público-privada. Después está el puerto donde estamos nosotros, Comodoro Rivadavia, es un puerto que tiene, es un puerto, no es natural, es un puerto artificial, se puede decir, que se hizo con una obra pública, no tenemos esa profundidad natural que tienen otros puertos de la Patagonia, pero bueno, es un puerto que está ubicado en una ciudad que es el centro de la industria petrolera del país. En nuestro caso, se transportan anualmente alrededor de 8.000 millones de toneladas de lo que es entre petróleo y combustibles. La región en la que forma parte el hinterland de nuestro puerto es, la zona petrolera que produce el 50% del crudo de Argentina. Tenemos un puerto de abastecimiento en esta área principalmente. Y después, bueno, tiene también otras actividades, como es el sector pesquero, y también algo de logística, pero vinculada a la industria petrolera. Nosotros tenemos una necesidad de poder impulsar el transporte de cabotaje. Me faltaba decir también, nosotros tenemos una industria cementera en la región que también forma parte de esa gama de actividades de exportaciones que tenemos. Industria petrolera, cementera, pero nos está faltando la carga general, el tráfico de carga general dentro del cabotaje. Me parece que es uno de los desafíos que tiene el país, el sistema de transporte, volver a impulsar este medio, el transporte multimodal y el transporte de cabotaje. Bueno, más al sur tenemos los puertos de Santa Cruz, son 5 puertos. Tenemos el puerto de Caleta Paula, puerto de Deseado, puerto San Julián, Punta Quilla y Río Gallegos. De todos los puertos, el principal es Puerto Deseado, pero tiene un modelo de administración centralizado, como AGP, pero provincial. Y luego está Ushuaia, que es un puerto importante en la Patagonia, que tiene distintas actividades, que tiene que ver con el turismo, y tiene también, bueno, ese es uno de los pocos puertos que tienen cabotaje. Hay solamente una línea regular de Buenos Aires a Ushuaia, que hace carga general. Eso, Ushuaia es también un puerto grande en el sur. No sé, me estaba yendo, estamos haciendo una descripción general de lo que estamos viviendo, pero dentro de las agendas nosotros tenemos, por un lado, estamos planteando en este momento ciertas necesidades de mejoramiento de la infraestructura que se requieren apoyo del gobierno central. Como les decía, las reformas, este proceso de centralización no tuvo el mismo impacto en las zonas centrales del país con las regiones más periféricas. Podemos hablar del norte como del sur. Entonces, estamos pensando que haya un modelo de un plan federal de infraestructura portuaria. Sobre eso estamos haciendo un relevamiento de las necesidades que tenemos en el interior. Hay puertos que pueden hacer este mejoramiento de la infraestructura dentro de su plan propio de inversión, ¿no? De reinversión como podría ser el Puerto de Rosario, Buenos Aires o Bahía Blanca. En el caso del interior se necesita un plan federal de mejoramiento de esta infraestructura. Y por otra parte, nosotros vemos como una necesidad el impulso del transporte marítimo de cabotaje. Es amplia el análisis, hay muchas dificultades que tienen que ver, hay dificultades que tienen que ver con la legislación aduanera y administrativa aduanera, hay cuestiones que tienen que ver con los impuestos, con la escala, la economía de escala dentro de las cargas. Bueno, hay una experiencia que tiene que ver con lo que pasó en Brasil o lo que está haciendo ahora Chile, donde hubo buques de bandera extranjera dentro de las principales navieras así de portacontenedores del mundo que se incorporaron al mercado de cabotaje. En el caso de Brasil estaba Hamburg Sud, compró una de las navieras de Brasil, era Alianza. No, Alianza me parece que lo compró. Sí, Alianza, está, ambos. Y ellos le dieron un impulso a todo lo que fue el sistema de cabotaje en Brasil. En definitiva, una de las cuestiones que se debate es si es necesario que buques, si sería... Bien, ahí vamos a restablecer el contacto con Fabio.
Ángel, que nos está dando de alguna manera una semblanza de los puertos en general y particularmente de la Patagonia, ¿no? Mientras se vuelve a comunicar Fabio, Ángel, ¿qué diferencia hay entre, digamos, la navegación y el trabajo que desarrollan los puertos del sur respecto a los puertos que habitualmente nosotros hablamos, que son aquellos que están encauzados sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, digamos, o el trabajo es similar? Claro, es una buena consideración hacer. En realidad, en este último tiempo pareciera como que la vigencia en el debate público, en el conocimiento de la hidrovía, centraliza la realidad de los puertos que están desde el Río de la Plata hasta Confluencia, los puertos que tienen que ver con la explotación agropecuaria o agroindustrial. O también lo que pasa, lo que ocurre en el puerto de Buenos Aires, que es el puerto más importante de contenedores de la Argentina. O lo que puede pasar con el puerto de Dock Sur, que también trabaja sobre la base de contenedores y otras cargas, y es un puerto realmente muy importante, es el que mueve más individualmente TEUs, es decir, contenedores con productos, en muchos casos, de cargas generales. Bueno, pero falta considerar todo lo que significa un verdadero sistema portuario. Yo trabajo más vinculado a las cuestiones de la hidrovía, pero me parece que la Argentina, y seguramente Fabio corroborará esto, le hace falta un verdadero sistema portuario, ¿no? Donde puedan transportarse todas las cargas y donde haya una matriz logística que genere, por ejemplo, las mejores condiciones para que tengamos una navegación de cabotaje, que es lo que de alguna manera está planteando Fabio. Pero Ushuaia, por lo que significa para el turismo, por lo que significan también muchas de las cargas que se hacen en contenedor, que se están yendo en camión hasta Buenos Aires, que es un problema muy serio, es una cuestión que tiene que resolver la Argentina, y los puertos especializados, los puertos de combustible. Termino con esto. De otro día recordábamos en una reunión de qué manera se destruyó la Marina Mercante Argentina, que si hoy viéramos qué flota nosotros tenemos, flota de bandera de Marina Mercante, debe haber unos 25 o 30 buques tanques. Bueno, acaba de decir Fabio cuánto se saca por el transporte del petróleo, ¿no? Hay solamente tres portacontenedores que podrían hacer el traslado de mercaderías con mejores condiciones desde Buenos Aires, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires. Podrían hacer esa tarea de una manera mucho más económica que con el camión. Y hay solamente 2 barcos, bulk carrier, que podrían ser los que transportan cereales. Fíjate vos que hay una flota muy pequeña comparada con lo que significa el Brasil, que está haciendo inversiones muy grandes, pero además que se está abriendo a la navegación internacional, es decir, a que aparezcan también, después del rechazo que se le ha dado, el cierre que se le ha dado a un convenio bilateral de cargas, aparecen las grandes navieras con posibilidades de entrar a la Argentina. Por lo tanto, estamos frente a una nueva situación y estos puertos del sistema se tienen que defender como sistema, no pueden ser puertos que cada uno haga su política. Por eso es muy inteligente la idea que se tiene de federalizar desde algún lugar, como son los puertos públicos argentinos, cuáles serían las obras necesarias para poner en competencia a nuestros puertos y que configuren un sistema portuario que existe, que no se conoce mucho, pero que se puede desarrollar porque existen condiciones. No sé si Fabio me está escuchando en este momento, pero me parece que esa es una consideración por lo cual es muy importante tener presente los puertos como el que él conduce. Ahí lo escuchamos a Fabio. Sí, bueno, coincido en el análisis. La verdad que sí, me gustaría también, dentro del contexto, bueno, de la planificación que se quiere establecer en adelante hacia todo el sistema portuario que se desarrolla en la hidrovía Paraná-Paraguay, dentro de las correcciones que se pueden hacer al nuevo régimen, digamos, teniendo en cuenta el análisis de lo que transcurrió en las últimas décadas, sería importante, bueno, conocer en primer lugar todo lo que es el sector productivo de la región, como también el sector gubernamental y el sector portuario en general. Sabemos también que la hidrovía tiene una implicancia, además de regional o nacional, tiene una trascendencia internacional. Y bueno, sobre esto a mí me gustaría por ahí
escuchar la opinión de ustedes, ¿no? O lo que ustedes puedan transmitir en relación a lo que se debate en el ámbito de la provincia de Santa Fe y todas las provincias que están relacionadas a esta actividad. Bueno, lo que sí considero, y en esto coincido con Ángel, es que se necesita de inversión pública en algunas regiones que no han tenido el mismo desarrollo. Pensamos en el norte de la hidrovía, como también podemos pensar en algunos puertos del sur de Argentina. Bueno, es eso lo que podía expresar. Bueno, no, yo creo que por el tiempo que nos queda, te quiero felicitar por la descripción que hiciste de tu puerto, y no solamente de tu puerto, sino del resto de los puertos patagónicos, ¿no? Hasta ahora, Marcelo, hemos venido hablando poco de esos puertos, pero que tienen una gran importancia, no solamente pensar en las cuestiones que se focalizaron acá, pero el turismo y los cruceros, Madryn por lo que significa, y bueno, y Comodoro por la potencia, por ser el centro de la producción de petróleo de la Argentina, ¿no? Bueno, lo que nosotros generalmente trabajamos acá y conversamos con mucha gente vinculada a la hidrovía, es que nosotros pensamos que la hidrovía tiene un papel para cumplir muy importante, porque permite sacar una parte muy grande de nuestras exportaciones, y si no hubiera un buen funcionamiento continuado de la hidrovía, la Argentina tendría un serio problema. Se ha dado un debate muy, muy importante en torno a la hidrovía, donde aparecieron distintas posturas, pero yo creo que hay muchas posturas que tienen que ver con intereses regionales, que está bien que los haya, intereses económicos en algunos casos, pero en otros casos se ha ideologizado tanto la discusión que se comenzó a confundir una infraestructura que es un río optimizado, como es la hidrovía, con cuestiones de soberanía o con cuestiones que tienen que ver con otros aspectos como los controles, que no tienen que ver con la regulación, con la infraestructura hidrovía, sino que tienen que ver justamente con el rol del Estado, que debe ser muy activo para controlar los tráficos delictivos o las subfacturaciones, etc. Creo que lo que se está armando para discutir el nuevo pliego de licitación le da un poder más activo al Estado, incorpora, estamos muy conformes con eso, los puertos que se sitúan hasta Confluencia, para darle al noroeste argentino un peso más importante. Y nos parece que hay que tener cuidado en no enfrascarnos en discusiones que no son necesarias, ¿no? Tenemos que discutir que la hidrovía hace falta, pero la hidrovía puede ser solamente un canal comercial para que hagan super ganancias las grandes empresas agroexportadoras. Obviamente que las tienen que hacer, porque es la finalidad de pensarse que la hidrovía, además de generar esos tráficos privados, también tiene que generar desarrollo en el conjunto de las provincias. Esto, como líneas generales, nos imaginamos una hidrovía basada en una coalición público-privada que apunte a un nuevo modelo productivo, donde hay que generar otra manera de construir riqueza en la Argentina. El modelo de sustitución de importaciones está bastante agotado y hay que buscar nuevas cuestiones. Y nos parece que hay que meter ahí el rol de la navegación, de los puertos y del conjunto de complejos que pueden significar grandes volúmenes de exportación para poder generar empleo en la Argentina y crecimiento, ¿no? A veces nos asusta que algunos sectores ambientalistas no tienen en cuenta lo productivo y piensan que los bienes tienen que ser intangibles. Sin embargo, los recursos naturales, el dragado, muchas de estas cuestiones tienen que ver con lo productivo, siempre y cuando no se las prohíba, sino que se las regule cuando tienen impactos negativos. Estamos muy metidos en esa discusión, Fabio, así que la verdad que fue un gusto escucharte, y quizá puedas hacer alguna otra consideración sobre cómo ves el futuro del Consejo Portuario, o de la, si bien ya lo has visitado. Quería aprovechar para consultarles también una cuestión que me llamó la atención, y me gustaría también tener la opinión, fue de esta situación, de esta problemática hídrica del Paraná, de toda la cuenca, sobre la bajante del Paraná, y a qué obedece esa crisis, si es periódica, si es una crisis que se ha dado en otras oportunidades. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro del sistema portuario o dentro de los operadores del sistema? ¿Cómo ven este problema que tuvo en estos años? Bueno, con muchas dificultades, y también con una apuesta muy fuerte a que se resuelvan muchas cuestiones.
para que no ocurra más. Este estiaje, esta bajante, hay que remontarse al año 44 para ver una cosa parecida. El río Paraná llegó a sus límites menores de agua. Es decir, se produjo una situación que hizo dos o tres cuestiones que rápidamente te las puedo contar por el tiempo escaso que nos queda. El hecho de que los barcos que están yendo en muchos casos a salir por el Río de la Plata tienen que ir con menor cantidad de cargas. Eso baja notablemente el costo, el valor del producto que recibe el productor. También hay una cuestión que en muchos casos hay que ir con el barco hasta los puertos de Quequén o de Bahía Blanca, y eso implica una operación de cargar allá que tiene un costo también muy alto. Ese es un problema muy, muy serio. No solamente el problema es productivo, es un problema con la toma de agua potable en varias de las ciudades, por lo tanto hay que trabajar en estas cuestiones. El problema no son las represas, como muchas veces se dice de manera facilista, en el último tramo. El problema se causa claramente porque en la cuenca alta del río Paraná no llueve. Hay una gran sequía desde hace mucho tiempo que se manifiesta ahora. Pero las represas en algún momento nos ayudaron entre Paraguay y Brasil con los volúmenes de agua contenidos para salir del paso en algunos momentos. Y el dragado que se vino haciendo también permitió que los barcos no interrumpieran el tránsito. Si bien ahora se pierde mucho, porque por cada pie menor de profundidad que tiene el río, son muchas las toneladas que se pierden, y a los productores y a los exportadores les cambia mucho la ecuación económica. El dragado pudo seguir funcionando en todo este tiempo y permitió que, aún con estos problemas de menores cantidades de carga y obviamente una ecuación económica menos beneficiosa, el río pudo seguir funcionando. Nosotros tenemos, hay muchas apuestas hechas con respecto o mucha intención de que el río tenga el mejor sistema de dragado y balizamiento para que pueda funcionar todos los días y se pueda adecuar también a los cambios, ¿no? Pero esta sequía puede preanunciar una cuestión de que se repitan estos fenómenos. Nadie dice que no van a volver a ocurrir o no pueden ocurrir fenómenos de mayor naturaleza. Pensá que estamos frente a esta situación del cambio climático, estamos en una situación donde la OMI, la Organización Marítima Internacional, está haciendo un gran esfuerzo para hacer una transición energética y una transición ecológica, sobre todo por los barcos. Hay que trabajar mucho en el medio ambiente, pero no hacerlo de una manera que se ponga en contra de este inmenso potencial productivo que le da una infraestructura como la hidrovía a la exportación de nuestros bienes más importantes en los mercados internacionales, ¿no? Básicamente la harina de soja, los aceites, volúmenes exportables más grandes. Por supuesto que hay que buscar nuevos volúmenes exportables con mayor valor agregado, pero esa es un poco la idea. Lo del estiaje sigue siendo un problema sobre el cual hay que estar muy atento. Está claro. Bueno, Fabio, prometemos un nuevo encuentro seguramente en próximos programas para dialogar un poquito más y con mayor fluidez sobre otras cuestiones que se vayan planteando, pero fue interesante esta primera charla para que los puertos de la Patagonia Argentina también estén dentro de este programa. Así que gracias, Fabio, de nuestra parte, de parte de la radio, y por supuesto, Ángel, como siempre, nos reencontramos en nuestro próximo programa y por supuesto despedirlos si querés, o charlen entre ustedes en el final para despedirse y como especialistas que son en el tema, y nos reencontraremos. Bueno, yo quería agradecerle la invitación. Para mí es un gran placer poder tener este intercambio con amigos, compañeros de la actividad. Bueno, un reencuentro con Ángel Pini Elías, que es un referente, un maestro en esta actividad para muchos de nosotros. Y bueno, y tener esta posibilidad de compartir un poco la actualidad, las opiniones, un intercambio de lo que vemos dentro del sistema portuario argentino. Es un gran placer. Bueno, les mando un abrazo y quedo a disposición para otra oportunidad. También voy a hacer lo propio cuando nosotros tengamos ahí actividades que se desarrollan en el sur. Voy a hacer lo posible también para poder establecer este contacto con ustedes e invitarlos a participar en un foro de los que hacemos acá en la Patagonia. Bueno, buenísimo, Fabio. Bueno, te agradecemos mucho a vos, te agradecemos mucho la posibilidad de que nos cuentes lo que nos has relatado, y ahora vamos a estar de nuevo más en contacto. Nos vimos de hace mucho tiempo que no nos podemos ver personalmente, pero bueno, ojalá esto termine, se dé una
posibles posibles aperturas que nos permitan vernos y seguir trabajando en conjunto. Por ahora le tenemos que agradecer a la radio, que se escucha en todas las provincias y que por supuesto nos ayuda mucho a difundir estos temas que no son tan comunes en la comunicación pública. Así que un gran abrazo. Muchas gracias, Marcelo, como siempre, por la conducción y por ayudarnos a hilar este tipo de discusiones o de intercambios. Bueno, para mí es un placer como siempre. Gracias, Fabio. Un gran abrazo a los amigos de Comodoro Rivadavia. Gracias, Ángel. El saludo a los amigos de Rosario, para que nadie se ponga celoso. Nos reencontramos, por supuesto, Ángel, la semana que viene. Gracias a todos. Esto fue, por supuesto, Puertos Argentinos, aquí en el Provincial Radio.